Asterisco buenos días, buenas tardes o buenas noches, sin importar la hora en que estés viendo este video. Son todos bienvenidos a una nueva narración. Antes de comenzar esta narración, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Las historias presentadas en este canal no son de mi autoría y pertenecen a sus respectivos creadores. Todo el contenido narrado tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las franquicias, personajes, mundos, ilustraciones y demás elementos utilizados pertenecen a sus legítimos propietarios. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores. El trabajo realizado en este canal consiste en la adaptación, edición, narración, producción de audio, montaje del video y elaboración de la miniatura, con el objetivo de ofrecer una experiencia agradable para todos los espectadores. Asterisco si te gustan los fanfics, las reencarnaciones, los sistemas y las historias de fantasía, este canal es para ti. Espero que disfrutes de esta narración. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y prepárate para adentrarte en una nueva historia. Asterisco, comencemos. Chapter 331. Chapter 331. Sokol. La serie Call of Duty Modern Warfare utiliza una historia de varias líneas para mostrar la trama del juego. Solo vuelve a cambiar a un bando al final. Entonces, después de rescatar a Nikolai, el campamento del jugador también cambia a la línea militar estadounidense. Desasa soldado de la Marina, Paul Jackson. Mirando la cronología, parece que esto ocurrió al mismo tiempo que Price y Soap rescataron a Nikolai al día siguiente. Dentro de la cápsula de juego, Ben observó cómo se desarrollaba la trama y suspiró. Y a diferencia de antes, esta vez el revuelo es mucho mayor. Sobre la costa, más de una docena de helicópteros de ataque Cobra vuelan hacia su objetivo, transportando a miembros del escuadrón completamente armados. Su único objetivo es capturar a Al-Assad. Antes de comenzar el partido se reprodujo un vídeo. El vídeo muestra a Al-Assad capturando al gobernante de un país de Medio Oriente y ejecutando un golpe de estado. 10 segundos para el objetivo entendido, con un diálogo sencillo, los helicópteros de ataque llegaron rápidamente al objetivo. Esta es la primera vez en el juego que los jugadores llegan a una escena urbana. Pero obviamente es un país con una economía terrible. Pero también hizo que las expectativas de Ben se dispararan. Tal como el nombre del juego. Modern Warfare. La escena de este nivel es obviamente mucho más grande. Las órdenes del teniente Vázquez llegaron por la radio y Ben tomó la iniciativa, corriendo hacia el edificio objetivo. Ben usó explosivos para volar la puerta y ni siquiera esperó a sus compañeros. Estaba impaciente por empezar a disparar. Rompiendo la puerta, adentrándose en las escaleras subterráneas. En el momento en que llegó a la puerta, la pantalla pasó de rojo a gris y apareció una cita famosa en la pantalla. El trabajo en equipo es muy importante. Te permite culpar a alguien más cuando las cosas salen mal. ¿Desconocido dónde está mi barra de salud? Estoy jugando Call of Duty Modern Warfare, no Dark Souls. Al principio estaba confundido, pero luego Ben se dio cuenta de algo. Dificultad. ¿Cayó de un solo golpe? Ben se sorprendió. Zack estaba diciendo tonterías sobre confiar su vida a sus compañeros de equipo. ¿Y aprender conocimientos, es ese el dicho después de la muerte? Ben estaba completamente trastornado. Pero, por otro lado, Zack sintió un tipo de comodidad completamente diferente. Después de cambiar de dificultad veterano a dificultad regular, sintió que el juego era más atractivo. Aunque perdió esa sensación palpitante, fue increíblemente divertido. Entrando al edificio con gafas de visión nocturna y luego siendo forzado a salir del edificio por el fuego enemigo para despejar las calles. Al mismo tiempo, finalmente aparecieron diversas armas modernas. Nuestro tanque de batalla principal de apoyo, el M1A2, apareció, pero no pudo brindar fuego de apoyo debido a los tanques enemigos. En este momento, es necesario utilizar armas antitanque Javelin para destruir los tanques enemigos y, finalmente, hacer estallar la ametralladora elevada. La escena de repente se volvió emocionante. Fresco. Después de controlar a Paul Jackson para eliminar a los enemigos atacantes, y luego cooperar con su propio tanque M1A2 y tropas para completar la retirada.
El personaje jugable de Zack regresó a Soap en el lado SAS una vez más. Pero al salir, fueron atacados por el enemigo y derribados directamente en el aire por un RPG tradicional. El primer miembro del escuadrón que murió apareció, Boris, y 2 pilotos cuyos nombres ni siquiera fueron mencionados. Lo que siguió fue un escape tenso para Zack, usando Stingers para derribar helicópteros de ataque enemigos que los perseguían. Finalmente, se retiraron bajo la protección de su propio avión de combate AC-130. En este nivel, Lucas también había realizado algunas mejoras. En la primera mitad, los jugadores juegan como Soap y el Capitán Price y escapan juntos. En la segunda mitad, juegan como el artillero del AC-130, ayudando a Soap y los demás a bombardear un camino hacia adelante. En lugar de simplemente mirar una pantalla de monitoreo como en la vida anterior, había imágenes visualmente más impactantes. Con los bombardeos, ver cómo los edificios en el suelo se derrumbaban instantáneamente. Y con la aparición de los efectos de muerte, Zack solo se sintió extremadamente satisfecho. Y esto fue solo un calentamiento. Después de ayudar con éxito al escuadrón SAS a retirarse. En la siguiente parte de la historia, la perspectiva de Zack cambió nuevamente a Paul Jackson. Una es la historia de SAS y la otra es la historia de la infantería de marina. Las dos líneas argumentales avanzan al mismo tiempo y tienen lugar al mismo tiempo. Zack, que interpretaba a Paul Jackson, ni siquiera había terminado de disfrutar del bombardeo y ya estaba en un avión, usando frenéticamente la torreta para bombardear los tanques y tropas enemigas en la ciudad. Toda la ciudad era un desierto, el humo de los bombardeos llenaba toda la ciudad y el cielo parecía gris bajo el crepúsculo. En el puente de la autopista se oían constantemente balas, cañones y explosiones. El edificio en construcción y la grúa de construcción se derrumbaron con estrépito durante la explosión. Las escenas de guerra que faltaban a gran escala finalmente se mostraron ante Zack. Usando la ametralladora para atacar constantemente a las fuerzas armadas enemigas, los aviones se estrellaron y explotaron. Los edificios se derrumbaron con un estruendo, levantando nubes de polvo. Esta escena fue realmente impactante. Zack gritaba y chillaba mientras jugaba y su adrenalina aumentaba. Fue demasiado emocionante, demasiado satisfactorio. Un gran número de vehículos blindados entraron en la ciudad. En helicópteros de ataque en el cielo, los soldados descendieron en rapel hacia la ciudad utilizando cuerdas. Decenas de miles de soldados atacaron y registraron varias zonas. Fue similar a los niveles anteriores, pero el fondo de este nivel era mucho más grandioso. Descendiendo del helicóptero de ataque, y luego dirigiéndose hacia las fuerzas amigas sitiadas, relevándolas y regresando al helicóptero. A pesar de estar en dificultad regular, Zack sintió que la pantalla se ponía roja muchas veces ante la lluvia de balas, RPG enemigos y granadas. Pero afortunadamente no era dificultad veterano, y este daño no fue suficiente para que aprendiera ninguna cita famosa. Sin embargo, durante el juego llegó una noticia desastrosa. Es decir, existe una alta probabilidad de que en la ciudad se esconda un arma nuclear. Tras recibir la noticia, el cuerpo de marines comenzó a retirarse de inmediato. Innumerables helicópteros regresaron y los soldados de la ciudad se apresuraron a abordar vehículos blindados para evacuar. Paul Jackson, controlado por Zack, también estaba sentado en un helicóptero con los compañeros que acababa de rescatar, regresando rápidamente. Pero Zack tembló. Porque había visto el vídeo promocional y tenía una idea de lo que podría pasar después. Si los niveles anteriores permitieron a los jugadores experimentar lo que era estar emocionado, la actuación del siguiente nivel les haría comprender lo que significaba quedar impactado, no solo visualmente, sino también interiormente. Chapter 332. Chapter 332. Tougunite Arsap. El helicóptero armado seguía volando y se transmitían las órdenes del comandante. Pero de repente, el sonido se cortó. Al girar la cabeza, justo en el centro de la ciudad, una luz deslumbrante explotó de repente, seguida de un rugido ensordecedor. Pero el sonido solo duró un momento, y luego hubo un vacío silencioso. La luz del fuego acompañó a una enorme nube negra en forma de hongo que se elevaba hacia el cielo, y la onda expansiva se extendió desde el centro de la explosión, derrumbando instantáneamente innumerables edificios. Los helicópteros armados que estaban evacuando en el cielo fueron alcanzados por la onda expansiva y se estrellaron uno tras otro.
La pantalla se tiñó al instante de rojo sangre, como si hubiera sido alcanzada por balas enemigas. El compañero a su lado se agarró desesperadamente a la puerta del helicóptero. Zack, inconscientemente, quiso tirar de él, pero al instante siguiente salió despedido. Luego el helicóptero armado se estrelló directamente y la pantalla se oscureció. Apareció un mapa satelital y la cámara cambió a una ciudad. Un estallido de luz brillante estalló en la ciudad, dejando tras de sí un enorme cráter. Luego la pantalla se giró levemente y comenzaron a desplazarse innumerables nombres. Estos fueron los nombres de los 30.000 soldados que murieron en la explosión durante esta operación. Cuando se desplazó hasta un nombre verde, la cámara mostró un primer plano. Paul Jackson. La imagen se fue desvaneciendo poco a poco en la oscuridad. En ese momento, un destello de luz apareció repentinamente en la pantalla. Una mano ensangrentada se extendió desde las ruinas y luchó por salir. Ante sus ojos había una escena infernal. En el cielo distante, la nube en forma de hongo aún no se había disipado, e incluso la luz producida por la explosión no se había desvanecido. Todo el cielo parecía tener un agujero abierto, un cielo rojo sangre con polvo y arena por todas partes. Junto a él estaban algunos soldados que habían sobrevivido como él, mirando la nube en forma de hongo a lo lejos con desesperación en sus cuerpos destrozados. Luchando por ponerse de pie y dando 2 pasos, Zack miró la nube en forma de hongo a lo lejos, pero pronto el Paul Jackson del juego cayó al suelo nuevamente. Y en ese instante, una segunda ola de luz deslumbrante floreció. Con el florecimiento de esta luz, la pantalla se oscureció por completo. Las armas nucleares, todo el mundo las conoce. Pero lo poderosos que son en realidad, la mayoría de la gente solo lo ha visto en películas y documentales. Pero ahora, al menos en el juego, Zack sintió ese poder aterrador. Junto con la explosión, murieron allí 30.000 soldados. El mundo posnuclear, que parecía un páramo, y las vidas frágiles que allí vivían, eran aún más impactantes. La guerra moderna también es una guerra brutal. Después de que 30.000 marines murieran en el ataque nuclear, la siguiente historia volvió al SAS. Al-Assad, a quien los marines no habían encontrado, fue encontrado con éxito y capturado por el SAS y el ejército ruso. Zack ya había visto esta parte de la trama en el tráiler promocional. Zakaev, quien confundió a muchos jugadores en el tráiler promocional anterior, ahora ha revelado su identidad. Price, perdido en sus recuerdos, les contó a todos los miembros del equipo qué clase de persona era este Zakaev. Fue hace 15 años. Por aquel entonces, Price, al igual que Soap, quien acababa de unirse al SAS, era aún un novato. Siguió a su capitán, el capitán Macmillan, para infiltrarse en la ciudad de Chernóbil en una misión de asesinato. Todo camuflado. Apareció el título del nivel. En la vida anterior, el nombre original del nivel era completamente camuflado. Sin embargo, Lucas eligió un nombre con el que la mayoría de los jugadores de su vida anterior estaban más familiarizados. Si la explosión nuclear anterior mostró un impacto visual sin precedentes, entonces este nivel mostró una inmersión sin igual. Chernóbil, una ciudad antaño próspera, se había convertido en una ciudad fantasma debido a la explosión del reactor. Pero todavía había algunos hombres armados que recogían materiales del reactor para venderlos. Y ahora lo que Price y Macmillan tenían que hacer era encontrar a su líder, Zakaev, y asesinarlo. Macmillan y Price, vestidos con trajes guille, se arrastraron por el suelo, avanzando poco a poco hacia el interior. La profesionalidad, la tranquilidad y el silencio de los francotiradores quedaron plenamente demostrados. Completamente diferente a las intensas escenas anteriores, aunque era un nivel de infiltración, hizo que todo el cuerpo de Zack estuviera extremadamente tenso. Sobre todo al llegar al cementerio detrás de la iglesia, un helicóptero sobrevoló desde el cielo lejano. Además, había una gran cantidad de enemigos fuertemente armados, así como vehículos blindados y tanques. Hizo que Zack apretara los dedos de los pies. Arrastrándose poco a poco a través de la espesa hierba, los enemigos estaban cerca. De vez en cuando pasaban 1 o 2 tanques. Realmente hizo que Zack ni siquiera se atreviera a respirar fuerte. Además, la cooperación con el capitán Macmillan fue absolutamente increíble. Las matanzas y la cobertura se realizaron sin problemas.
Especialmente en el escape final, enfrentándose a un gran número de enemigos, Macmillan y Price fueron extremadamente valientes. Aparte de algunos perros que le dieron problemas a Zack en el medio, todo fue bien, hasta que sucedió lo más decepcionante. Fue entonces cuando, ante el ataque del helicóptero armado enemigo, el capitán Macmillan fue muy valiente e insistió en actuar con calma en medio de la carretera disparando al piloto del helicóptero, y finalmente le rompieron la pierna. Te veías genial cuando te presumías, pero te veías un poco avergonzado cuando te rompiste la pierna. Zack, controlando a Price para que cargara a Macmillan, con la pierna rota, a la espalda, también se quedó sin palabras. La colaboración original de 2 personas se convirtió instantáneamente en una colaboración de 1 persona y media. Aunque todavía podía brindar apoyo, Macmillan, que no podía moverse, solo podía ser considerado 0,5 personas como máximo. Y debido a este capitán aparentemente maduro, que insistió en actuar con calma en medio del camino y tenía la pierna rota, Zack sintió que la dificultad del siguiente juego aumentó de inmediato. Especialmente en una escena de Rueda de la Fortuna, incluso en dificultad normal, Zack sintió una explosión de presión y ni siquiera podía imaginar cómo sería la dificultad veterana. Así que cambió decididamente la dificultad de reclutar aquí. No es ninguna vergüenza, después de todo, ¿qué veterano no viene de un recluta? Después de perseverar por un tiempo, alguien del equipo le pidió a Soap que operara la ametralladora Gatling en el helicóptero Black Hawk estrellado. Después de derribar los 5 helicópteros en el cielo, entraron en la casa, provocaron la explosión y evacuaron. Al regresar a la granja en la cima de la colina, utilizaron misiles Javelin para destruir los tanques enemigos y finalmente llegaron al punto de evacuación y todo el ejército fue evacuado. Pero en esta batalla, otro compañero se sacrificó, Mac. Después de eso, los miembros del SAS se dieron cuenta de que el cerebro detrás de este ataque era Zakaev. Pero justo cuando estaban a punto de atraparlo, no esperaban que este loco directamente levantara su arma y se suicidara. Zakaev, que había experimentado el dolor de perder a su hijo, anunció directamente que tomaría venganza y lanzó directamente 2 misiles de crucero intercontinentales con ojivas nucleares. Estos 2 misiles apuntaban a las ciudades costeras de Estados Unidos y potencialmente podrían atacar más de una docena de lugares. Pero el sistema de defensa era inútil y las vidas de más de 40 millones de personas comunes estaban amenazadas. Las fuerzas conjuntas de Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña deben ingresar a la base y activar el dispositivo de autodestrucción. De lo contrario, decenas de millones de personas comunes enfrentarán la destrucción. Después de una feroz batalla, el equipo de comando finalmente atacó la base subterránea desde el conducto de ventilación del lado norte. Extremadamente tenso y emocionante. A partir de este nivel, el ritmo del juego era como una montaña rusa que llegaba a su punto máximo y luego se desplomaba, llena de pólvora. Especialmente con la limitación del tiempo de cuenta regresiva, mejoró aún más la sensación de inmersión y presión. Después de destruir con éxito la conspiración de Zakaev, el siguiente paso era escapar. Si se pudiera decir que el anterior Olgierd es un nivel de asesinato sigiloso extremadamente excelente. Entonces este último nivel de escape fue uno de los niveles más tensos y emocionantes que sintió Zack. Ante la persecución de las fuerzas armadas de Zakaev, Soap y Price, junto con los miembros del equipo SAS, escaparon rápidamente por la carretera. El rugiente sonido del motor y los disparos como de petardos hicieron que el auto corriera a toda velocidad por la autopista y Zack usó la cubierta del auto para atacar frenéticamente al helicóptero armado y a los enemigos en los vehículos blindados. Emocionante y emocionante no fue suficiente para describirlo. Tras unos 5 minutos de persecución continua, los perseguidores parecían haber sido repelidos. Zack acababa de dar un suspiro de alivio. Pero justo cuando el jeep blindado pasaba por el puente de la autopista, de repente apareció en el cielo un helicóptero armado Mi-24. 2 misiles impactaron directamente en el puente, y la enorme explosión derrumbó directamente el puente, bloqueando a Soap y su camino hacia adelante. Al mismo tiempo, las tropas de Zakaev que estaban detrás de ellos también los persiguieron nuevamente. Entonces Soap y otros tuvieron que saltar del auto y contraatacar en el lugar. ¿Dónde demonios están nuestros aliados? ¿Dónde están las tropas estadounidenses? ¿Dónde están las tropas rusas? Ya casi me quedo sin balas. Zack miró las pocas balas que le quedaban y todo su cuerpo estaba nervioso.
Y en ese momento, un camión cisterna en la carretera explotó instantáneamente. La poderosa onda de choque producida por la explosión volcó directamente a Soap. La visión de Zack se volvió borrosa al instante y los disparos se convirtieron en mosquitos. Jabón. Aguanta. La voz de un compañero salió de su oído. Zack lo reconoció. Frente a él estaba Griggs. Después de que el sargento Paul Jackson y otros murieran en la explosión nuclear, siguió al equipo SAS para llevar a cabo la misión de capturar a Zakaev. En ese momento, este hombre corpulento, en medio de la lluvia de balas, arrastraba a Soap, que estaba en estado semiconsciente, hacia el fondo de la cubierta con una mano, y disparaba constantemente al enemigo con una pistola en la otra mano. Griggs colocó a Soap detrás de la cubierta, recogió la ametralladora pesada del suelo y reprimió frenéticamente al enemigo colocándola encima del auto destrozado. Pero al instante siguiente, una bala mortal le atravesó el cuello y la sangre brotó a borbotones de la herida. El cadáver cayó pesadamente junto a Soap. Maldita sea. Mirando a Griggs en el suelo, Zack maldijo y presionó frenéticamente los botones del juego, queriendo levantarse. Mirando a su alrededor, Price, que siempre había sido extremadamente valiente en el equipo, yacía en el suelo cubierto de sangre, también luchando por ponerse de pie. Zakaev y sus hombres caminaban hacia Soap y Price paso a paso. En el camino, Gaz intentó levantarse con dificultad, pero Zakaev le disparó en la cabeza. Maldita sea. Gaz. Zack miró al caído Gaz, sus ojos se volvieron amargos y un tipo duro derramó lágrimas. Al llevar a cabo la misión, quienes dejaron la mayor impresión en Zack, además de Price, fueron Gaz. Y en ese momento, un misil impactó el helicóptero de Zakaev. Los refuerzos de Kamarov finalmente habían llegado. Zakaev, que inicialmente estaba dispuesto a tener una buena charla con su viejo amigo Price, ahora se sintió atraído por los refuerzos y ordenó a sus hombres que contraatacaran. Y en ese momento, la cámara cambió al lado de Price. Sin decir palabra, Price utilizó toda su fuerza para empujar el M1911 en el suelo hacia Soap. Al recoger el M1911 tirado, se activó el tiempo bala. Zack no lo dudó ni un segundo y disparó todas las balas hacia Zakaev. La sangre brotó de la cabeza de Zakaev. Al mismo tiempo, los hombres de Zakaev fueron asesinados instantáneamente por los refuerzos en el cielo. Kamarov, que bajó del avión, ordenó a los médicos que prestaran ayuda a Soap y Price. Junto con la voz del reportero, el juego parecía haber llegado a su fin. Pero Zack no sentía ninguna emoción en absoluto. SAS, solo quedaban 2 personas. Aparte de Soap y el capitán Price, todos los demás estaban muertos. Griggs, que no era miembro del SAS, pero murió protegiendo a Soap. Gaz, quien fue el primero en recibir jabón. Al final solo quedaron 2. Pero lo que Zack no esperaba era que aún no había terminado. Chapter 333. Chapter 333. Al mirar la pantalla del juego, Zack estaba un poco aturdido y no se había recuperado. El impacto emocional del juego fue simplemente demasiado fuerte. Un buen amigo que había estado con él durante todo el camino acababa de desaparecer. En realidad, algunos amigos ya habían muerto antes en el ejército estadounidense. En la batalla para eliminar a los Al, West fue alcanzado y asesinado mientras usaba un misil Stinger. Pero comparado con Gaz y Griggs, esa escena no fue tan impactante como esta. Debes saber que Gaz estuvo con él desde el comienzo de la misión del carguero. Especialmente durante varias misiones en el medio, Gaz salvó su vida a costa de la suya, y cuando se enfrentó al camión cisterna que explotó, Griggs lo sacó del peligro, solo para morir justo enfrente de él. Especialmente si pensamos en antes de la última misión, Gaz incluso había hecho planes con Griggs y ellos para ir a beber cerveza oscura juntos, y Gaz incluso se ofreció generosamente a pagar todas las bebidas en Londres. ¿Qué diablos es esto? En un instante, la mente de Zack pensó en Dark Souls, el caballero cebolla que generosamente fue a la muerte después de cumplir su promesa con su amigo, el pequeño ladrón que nunca regresó, el caballero caído que murió en las ruinas de Little London y la bella dama, y todo estaba lleno de desesperación, y lo mismo ocurría en Call of Duty. Modern Warfare. Nunca se sabe quién va a morir a continuación. Al final, solo sobrevivieron Price y Soap. Al mirar la escena final, Zack no pudo evitar suspirar. Pero al momento siguiente, quedó atónito.
porque al final del juego, en realidad había un nivel de bonificación adicional. Como la transmisión de noticias de Soap y Price siendo transportados en un helicóptero armado para ser rescatados. La transmisión de noticias aquí presenta al jugador los eventos que sucedieron más tarde. Después de la muerte de Zakaev, las organizaciones extremistas en la Federación Rusa no fueron eliminadas, sino que se volvieron aún más desenfrenadas. Tras varias luchas de poder, algunas facciones incluso llamaron a Zakaev un héroe. La gente no solo construyó una estatua en su memoria, sino que también bautizó el nuevo aeropuerto con su nombre. La aparición de diversas organizaciones terroristas extremistas y la situación internacional cada vez más grave. El SAS, el Cuerpo de Marines y otros departamentos militares multinacionales han establecido conjuntamente una nueva fuerza. Grupo de Trabajo 141. Price es el capitán y Soap ya no es un novato. Se convirtió en capitán adjunto de la Fuerza de Tarea 141, y su rango también fue ascendido a capitán. Cuando terminó la narración, la pantalla del juego frente a Zack se oscureció. Infórmeme sobre los detalles de esta operación. Un hombre que encendía un cigarro apareció frente a él y le preguntó. El estilo de su uniforme militar y su rango revelaban su estatus. Teniente general de 3 estrellas del Ejército de Estados Unidos. Junto a él apareció la introducción del nombre del personaje, Pastor. ¿Quién es Kingfish? Soap hizo una pregunta no relacionada. Te lo contaré luego. Primero cuéntame los detalles de esta operación, empezando por el principio. Shepard dio una calada ligera a su cigarro y exhaló humo. La pantalla se oscureció. Operación Kingfish 8 de octubre de 2013 Montañas Kharkonovsk, Ucrania. Capitán Soap McTavish. La Fuerza de Tareas 141 entra en la zona de espera. El capitán Price guió a Soap y a los demás a través de la selva. Pero Zack notó que había varias caras nuevas en el equipo. Fantasma, Simon Riley, Cucaracha, Gary Sanderson, especialmente el miembro llamado Ghost, que llevaba una máscara, parecía muy aterrador. Hemos visto 4 guardias de patrulla en la parte superior de los cuarteles este y oeste. Al momento siguiente, la pantalla cambió a la cima de una montaña donde una persona camuflada sostenía un rifle de francotirador y otra persona observaba con binoculares. El hada aparecieron los nombres en clave de las 2 personas. Soap, Price y otros, escabulléndose por el denso bosque hasta las cercanías del campamento, aprovecharon para eliminar a algunas personas resistentes y se precipitaron al edificio donde se almacenaba la inteligencia. Esta operación demuestra plenamente la combinación de las armas modernas de Modern Warfare y los soldados de combate terrestre. Zack controló a Soap y al capitán Price, junto con los miembros con nombre en código Roach y Ghost, para atacar juntos. Así que estos son los nuevos compañeros de la Fuerza Operativa 141. Zack seguía inmerso en la triste atmósfera del sacrificio de sus antiguos amigos, pero también sentía cierta curiosidad por la trama posterior. No hay opción de dificultad en este nivel, parece que ya están todas listas. Y no es demasiado difícil, al menos comparado con los niveles de sigilo anteriores donde controlabas al Capitán Price y Macmillan. Esta operación Kingfish es bastante fácil. Después de matar a la mayoría de los hombres armados, Soap y otros llegaron al edificio objetivo. Después de un breve CQB, avanzaron hacia la sala principal, utilizando una carga de ruptura para abrir la puerta y usando granadas aturdidoras para eliminar a los hombres armados en la sala. Pero las 4 personas que entraron se sorprendieron al encontrar las paredes cubiertas con información variada sobre el aeropuerto internacional Zakaev y una foto grupal del equipo original de SAS. En la foto, a excepción de Price y Soap, los retratos de los demás miembros estaban marcados con una cruz roja. ¡Bomba, sal! El capitán Price gritó inmediatamente cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Zack, que estaba controlando a Soap para que saliera de la habitación, escuchó un fuerte ruido y el edificio detrás de él se derrumbó. Sin duda esta operación fue una trampa. La operación fue terminada y luego se produjo nuevamente el segmento de escape habitual, con 6 miembros abriéndose paso hacia el punto de evacuación ubicado en un campo abierto. Se ordenó al Ghost 6-4 disparar contra sus perseguidores, pero fue derribado directamente por un misil guiado por infrarrojos Stinger. Pero justo cuando llegaban al punto de escape, al igual que el capitán Macmillan en aquel entonces, Soap fue herido directamente en la pierna por un cohete. Pero la llanura abierta y el flujo incesante de enemigos hicieron la situación mucho más difícil que antes.
Al ver esto, Price inmediatamente les dijo a Roach y Ghost que llevarán a Soap en el avión, mientras él decidió quedarse atrás para cubrir su retirada. Tienes que evacuar inmediatamente. Al abordar el avión de rescate, llegó la orden. No. Alto, tenemos a otro hermano detrás. Roach dio un paso adelante y le gritó al piloto. Nuestras órdenes son despegar inmediatamente, dijo el piloto al iniciar el vuelo. No podemos dejar a ningún camarada atrás, dijo Ghost con firmeza y voz apagada. Hubo un breve desacuerdo entre las personas en el avión. Pero al final, el capitán Price, que todavía estaba fuera del avión, dio su última orden. Despeguen inmediatamente, evacúen. Tan pronto como las palabras cayeron, el capitán Price en el césped recibió un disparo y cayó al suelo. Innumerables soldados enemigos aparecieron en masa. En ese momento la cámara regresó a la armería. El pastor dejó el cigarro que tenía en la mano. ¿Eso es todo? ¿Quién es Kingfish? Soap apretó los puños y golpeó la mesa. Él es Kingfish, el objetivo que capturaste y mataste en esta operación. Ante la pregunta de Soap, Shepard sacó un documento de un costado y lo empujó frente a Soap. Mostraba una foto y el nombre de la otra persona, Makarov. Y en ese momento, Zack estaba completamente confundido. ¿Qué está sucediendo? El precio se ha ido. Chapter 334. Chapter 334. Players who are getting impatient. De ninguna manera. El capitán Price no murió, ¿verdad? Mirando la última escena donde Soap clavó un cuchillo en la foto de Makarov. Y pensando en la escena donde le dispararon al capitán Price. Zack estaba completamente aturdido. Para decirlo dramáticamente, era como si le hubieran clavado un cuchillo afilado en el corazón. Aunque hasta ahora solo hay un nivel en el que realmente controlas al capitán Price, que es la misión de francotirador en el flashback. Pero a lo largo de todo el juego, se puede decir que Price dejó la impresión más profunda en Zack. Aún más impresionante que Soap, que es el personaje principal. Porque Soap en el juego básicamente nunca muestra su cara. Y la mayor parte de las veces, la vista es en primera persona. El capitán Price es completamente diferente. Al principio, en la misión del barco de carga, si no fuera por el capitán Price, la vida de Soap se habría acabado. Y en las misiones posteriores, el capitán Price demostró habilidades de liderazgo muy fuertes. Especialmente en la dificultad para veteranos, el capitán Price siempre tomó la iniciativa y lo llevó a alturas que no merecía. Si las muertes de Gazi Griggs lo hicieron sentir triste, entonces la muerte del capitán Price hizo que Zack se sintiera un poco incapaz de aceptarlo. Especialmente porque el capitán Price se quedó solo al final para cubrir la retirada de Soap y los demás. Este tipo de trama de héroe solitario hizo que Zack se preocupara aún más por él. Aunque al final el capitán Price solo recibió un disparo y cayó al suelo. Si se tratara de otros juegos, Zack no estaría preocupado. Pero en la mayoría de los juegos, los personajes principales normalmente no mueren. Y Price es claramente un personaje secundario muy importante, por lo que incluso si tiene que morir, sería mucho más tarde en la historia. Ahora Call of Duty Modern Warfare es solo el primero. En el juego, solo murió un jefe, Zakaev, aunque este jefe no tuvo mucha presencia y solo apareció 2 veces. Una vez en el flashback del capitán Price, y la otra cuando murió. Pero la destrucción causada por Zakaev fue enorme. 30.000 marines se convirtieron en cenizas, y de los miembros del equipo SAS, Griggs y Gaz, solo quedaron Soap y Price. También es por eso que Zack sintió aún más que Call of Duty Modern Warfare era completamente diferente de otros juegos. Todos los compañeros de equipo que te rodean, incluido el personaje que controla el jugador, como Paul Jackson, pueden morir. Y lo más importante es que desde la trama actual, el nuevo jefe es claramente este tipo llamado Makarov. Zack lo adivinó. La duración de la parte 1 de Call of Duty Modern Warfare no es ni larga ni corta. Debido a que cambió a la dificultad normal en el medio, Zack básicamente no encontró ningún nivel en el que se quedara atascado. Pero ya han pasado casi 9 horas, pero todavía está muy emocionado, aunque solo queda 1 hora en el pod de juego de realidad virtual. Activará la protección sin conexión forzada, pero jugará durante 1 hora si puede. Al menos déjale saber si el capitán Price está vivo o muerto.
Porque la pantalla del juego saltaba directamente a la interfaz principal del juego, además de desbloquear nuevos niveles de desafío. ¿La historia principal de la primera parte ha terminado? Terminó con la vida o muerte del Capitán Price desconocida. A medida que pasa el tiempo, no solo Zack estaba alborotado, sino todos los jugadores que habían experimentado Call of Duty Modern Warfare estaban alborotados. No solo porque el juego terminó en suspenso, sino también por la historia del juego. En todos los foros principales, comunidades en línea y sitios web de juegos, ya sean comunidades nacionales o extranjeras, independientemente de la nacionalidad, todos los jugadores han llegado a una opinión común sobre el juego Call of Duty Modern Warfare. Términos como Lucas, el perro del cliffhanger, Lucas, el guerrero del amor y Lucas, el viejo ladrón se convirtieron directamente en temas de tendencia para los jugadores. Foro de la comunidad doméstica. Maldita sea. Me lo estaba pasando genial jugando, y de repente se acabó. Ahí se quedó. ¿El Capitán Price está vivo o muerto? Así es, así es. Y esta historia es tan triste. Condenen enérgicamente a Lucas, el juego está claramente muy completo, ¿por qué tenemos que esperar 10 días? Maldita sea, trabajé duro todo el día y ahora me duele muchísimo el hígado. No por mi cuerpo, sino por mi corazón. Mi hermano Griggs no murió. Te invito a una cerveza. Ah. No digas más, se me saltan las lágrimas solo de pensar en el hermano Gaz. Maldita sea, el viejo Lucas solía jugar ataques físicos. Dark Souls, Monster Hunter y ese juego roto Sledge, ahora el viejo Lucas juega ataques mágicos. Me siento mal pensando en Gaz y ellos. No se trata solo del SAS, sino también de toda la escena nuclear. Sí. Esa escena nuclear fue realmente impactante. Maldita sea, reservé toda la trilogía, será mejor que publiques el resto rápido. Los jugadores nacionales están en un estado de irritabilidad y los jugadores extranjeros no son diferentes. ¿Quién me dijo antes que el diseñador de esta compañía de juegos es muy considerado con los jugadores y pone amor en cada juego? 1. Sentí una gran camaradería, y la escena nuclear me impactó, pero al final, ante la última batalla de Zakaev, por favor, díganme por qué tuvo que ser así. Gaz. ¿Y por qué tuvo que morir Griggs? ¿Por qué tuvo que morir el Capitán Price? No puedo aceptarlo. Chicos, últimas noticias. Le pregunté específicamente a mi amigo chino. El título Guerrero del Amor es solo una autocrítica del diseñador. En realidad, debería entenderse al revés. Casi todas las historias de este diseñador son tragedias, excepto algunas. Piensen en Arthas y Caeltas. Maldita sea. ¿Por qué me enteré de esta importante información solo después de terminar la primera parte? No me importa nada más, solo quiero saber si el Capitán Price sigue vivo al final. Me gusta demasiado él y Soap, no quiero que les pase nada. Si no lo hubieran experimentado y no supieran que había 2 partes más, estaría bien, pero después de jugarlo, todos los jugadores quedaron impactados por el contenido de Call of Duty Modern Warfare. Impresionado por los gráficos del juego extremadamente detallados, además de historias increíblemente envolventes y una experiencia de diseño fluida. Este es simplemente un dios. Todos estos factores hicieron que los jugadores se sintieran como si fueran el personaje principal de una película, y el juego era mucho mejor que ver una película. Después de todo, las películas simplemente se miran, mientras que los juegos son algo en lo que participas tú mismo. Chapter 335. Chapter 335. Keep Falling People. Los jugadores están discutiendo sus experiencias en Call of Duty Modern Warfare en línea, así como el contenido relacionado con la trama. La industria del juego también está prestando mucha atención. Después de todo, este es el primer juego de la nueva era de la realidad virtual. Ya sean diseñadores y empresas cualificadas para crear nuevos juegos de realidad virtual, o diseñadores que simplemente disfrutan de la diversión. Todo el mundo quiere saber cómo será el producto final de Call of Duty Modern Warfare. Respecto al contenido promocional de Call of Duty Modern Warfare de Nebula Games antes. Muchos diseñadores pensaron que Nebula Games se centraría en las capacidades de la consola de juegos VR para mostrar un determinado nivel y luego permitir que los jugadores pasaran por pantallas de carga para ver otro contenido. O al final llegaron a un acuerdo, sacrificando los gráficos para deshacerse de la barra de carga.
Al fin y al cabo, las capacidades de la nueva VR son las que son. Aunque es cierto que Call of Duty Modern Warfare no aprovechó al máximo la potencia del Cosmos V. Dado que este es el primer juego de la nueva era VR, mantener los gráficos mostrados en la promoción definitivamente requeriría cargar recursos. Antes de esto, muchos diseñadores de juegos estaban discutiendo qué concesiones había hecho Lucas. ¿Era mejor tener mejores gráficos o una experiencia más perfecta? Estos diseñadores incluso se dividieron en dos grupos. Pero ahora es como una bofetada en la cara. Dudar. Dinero. En Call of Duty Modern Warfare, los mapas no son continuos. Por ejemplo, después del nivel del carguero, la pantalla es negra. Obviamente no es un mapa perfecto. Normalmente, los jugadores tendrían que esperar a que aparezca una pantalla de carga en el medio. ¿Pero qué hizo Nebula Games? La respuesta es sencilla. Añadieron animaciones CG. Desde el momento en que el jugador salta al helicóptero y Price lo rescata, junto con la narración de fondo que presenta el mundo del juego y algunas escenas de trama simples. Permite a los jugadores conectar sin problemas la trama con la experiencia del juego. Fortalece aún más la identificación del jugador y el sentido de cercanía con los personajes del juego. Aunque los jugadores solo necesitan pensarlo con cuidado para darse cuenta de que el CG realmente se está cargando. ¿Pero a los jugadores les importa? A menos que los jugadores estén haciendo una segunda o tercera partida. De lo contrario, a los jugadores que estén experimentando el juego por primera vez, no les importará en absoluto. Porque esto también está relacionado con el ritmo de juego de Call of Duty Modern Warfare. En términos del ritmo de la trama, cada nivel en Call of Duty Modern Warfare es muy tenso y emocionante, siguiendo estrictamente la configuración de pasión 30 segundos. La llamada pasión 30 segundos suena un poco extraño, pero en realidad es un concepto muy serio. El primero en utilizarlo con éxito fue la trilogía Halo de Bungie. Batallas intensas, seguidas de momentos para que los jugadores recuperen el aliento y utilizando estos momentos para presentar la trama y el mundo del juego. Dividir un nivel de juego grande en niveles pequeños. Cada nivel pequeño dura entre 30 y 120 segundos. Por ejemplo, en la misión del barco de carga al comienzo de Call of Duty Modern Warfare. El jugador ingresa a la cabina del barco para eliminar a los enemigos en la cabina y los dormitorios, que es un punto de tiroteo. Y al avanzar por la cubierta, no hay enemigos en el medio. Esta es el área de relajación en el medio, y luego hay otro tiroteo intenso hasta que el helicóptero elimina a los enemigos en el segundo piso. Luego Price y Gaz llevan al jugador al interior de la nave, que es otra área de relajación sin combate, hasta que se encuentran con enemigos en el primer pasaje y comienzan a luchar. Este tipo de ritmo de juego con alternancia de tensión y relajación hace que los jugadores sientan que no pueden dejar de jugar. Al mismo tiempo, la combinación de combate y trama, y finalmente, después de terminar un gran nivel, los jugadores también necesitan un período de relajación. Es como el llamado cigarrillo después del sexo. Después de hacer algo que te haga sentir mentalmente agotado, necesitas elegir una forma de relajar tu mente y tu cuerpo. Convirtiendo la barra de carga en una introducción a la trama del juego, se puede decir que el juego mantiene un ritmo muy perfecto. Después de estudiarlo, muchos diseñadores tienen que admitir que se trata simplemente de una solución perfecta. Sin embargo, por muy perfecto que sea, muchos diseñadores también saben que esto solo puede ser utilizado por Call of Duty Modern Warfare o juegos de este tipo. Porque antes que nada, el juego en sí necesita tener un buen guión y una planificación de niveles razonable, de lo contrario sería como intentar imitar algo sin entenderlo. Control perfecto del ritmo, narración, empatía entre jugadores y NPC en el juego y una experiencia de disparo fluida con gráficos de alta calidad. Call of Duty Modern Warfare lleva los juegos cinematográficos al extremo. Dentro de Nebula Games, todavía están desarrollando el contenido posterior de Call of Duty Modern Warfare, o más precisamente, el contenido multijugador. Jefe Lucas, ahora hasta los jugadores extranjeros conocen tu meme del guerrero del amor. En la oficina, Rachel se rió al ver algunas noticias que circulaban en internet. Jaja, yo también lo vi, y en algunas páginas web de peticiones extranjeras, muchos jugadores ya han solicitado que Price no muera. El número total ha superado los 150.000 jugadores.
Ana sonrió disimuladamente, pues conocía muy bien la trama. ¿No se amotinarán los jugadores cuando salga el segundo partido? Héctor estaba un poco preocupado. Porque comparado con el segundo y tercer juego, el primer juego es en realidad bastante suave. Si el primer juego te apuñala una vez, luego, el segundo juego te apuñala una vez y te echa sal en la herida. Ustedes solo quieren caos. El hecho de que los jugadores estén discutiendo esto demuestra que la trama de nuestro juego es buena y está presentada de una manera que los jugadores se sumergen en ella, ¿verdad? Lucas tosió levemente. Es como un actor interpretando a un villano, interpretando el papel tan bien que el público lo odia en la vida real. Y ahora esto demuestra que los jugadores también están muy inmersos en el juego. No se fijen en la furia con la que los jugadores nos regañan superficialmente, pero en realidad es una forma de animarnos. Es el cariño que nos tienen, igual que el cariño que ponemos en el juego, dijo Lucas a todos. Luego abrió su blog oficial y rápidamente encontró la información relevante. Vaya, el número de peticionarios ya ha superado los 300.000. Pero viendo la situación, parece que muchos jugadores nacionales también han corrido a sumarse a la diversión. Jefe Lucas, ¿quiere responder? Preguntó Rachel con una sonrisa. No respondamos. Lucas negó con la cabeza. Pero Lucas no tiene previsto responder a la petición de los jugadores. Si se trata de cuándo se lanzará el juego, Lucas responderá. Pero dejemos la trama en paz, porque responder implicaría spoilers de contenido posterior. Como diseñador de juegos con conciencia, Lucas espera que los jugadores puedan experimentar personalmente cómo son los finales de cada personaje de Task Force 141 en el futuro. En lugar de que les den spoilers de antemano y estén mentalmente preparados, si los jugadores saben que Price no morirá al final. Así es la excelente cualidad de un diseñador que siempre piensa en los jugadores. Aunque pueda haber algunos malentendidos, ¿qué importancia tiene para los jugadores? En ese momento Lucas sintió que se llenaba de luz. En cuanto a Rachel y los demás que estaban a su lado, pusieron los ojos en blanco. Hace unos años habrían creído completamente en las palabras de Lucas. ¿Y ahora? Sigues haciendo tonterías. Permitirle poner los ojos en blanco ya es darle mucho prestigio. En 10 días, aunque la trama del juego hizo que muchos jugadores se sintieran tan tristes que querían llorar. Y términos como matar a Lucas, Guerrero del Amor y Lucas el Malvado se hicieron cada vez más populares. Pero el entusiasmo de los jugadores no disminuyó en absoluto, sino que aumentó aún más. Incluso David de la división de juegos llamó a Lucas para expresarle su asombro. Porque Call of Duty Modern Warfare impulsó enormemente las ventas de Cosmos, e incluso provocó escasez en algunas zonas. Principalmente porque el primer juego hizo que innumerables jugadores sintieran las partes increíbles de este juego. Además, como FPS, es la categoría de juego número 1, ya sea a nivel internacional o nacional. Aunque algunos jugadores posteriores sabían que el final de algunos personajes equivalía a ser spoileado. Pero la experiencia de disparo es divertida y los niveles excelentes. También hizo que los jugadores se sintieran llenos de ganas de jugar. En cuanto a los jugadores que ya han jugado, ni hablar. El destino del Capitán Price siempre estará pendiente de sus corazones. En esta situación, llegó el 10 de junio y se lanzó Call of Duty Modern Warfare Parte 2. Innumerables jugadores que habían reservado y precargado el juego hacía mucho tiempo ingresaron al juego lo antes posible. Chapter 336. Chapter 336. Hace 10 días, Zack, que estaba un poco molesto por Call of Duty Modern Warfare, se mostró inusualmente duro. Desde el lanzamiento de Overcooked, ha lavado platos durante más de 1000 días. La razón, por supuesto, fue que no quería esperar ni un segundo más. Aunque estaba molesto, era porque estaba molesto por las muertes de Gazi Griggs, y porque Nebula Games terminó la historia abruptamente. En cuanto al juego en sí, estaba increíblemente entusiasmado con él. Maldijo a Lucas, el viejo zorro, pero aún así tuvo que entregar el dinero que tenía en su billetera. Cuando entró al juego, lo primero que vio no fueron los nuevos gráficos. En cambio, fue un flashback. En el campo de entrenamiento de reclutas, el Capitán Price escuchó las presentaciones de los reclutas y se quejó con su compañero de equipo. ¿Jabón? ¿Qué clase de nombre en clave es ese?
En la Plaza Oriente Medio, Al-Assad, con boina roja, da un golpe de estado y asesina al presidente de un pequeño país. Zakaev también apareció en el flashback, pero los jugadores anteriores no lo reconocieron, por lo que no reaccionaron mucho cuando lo vieron por primera vez. En una ciudad del Medio Oriente, una nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo, cobrándose la vida de 30.000 personas. El joven Zakaev se tragó una bala y se suicidó para evitar ser capturado durante una operación. Zakaev, sufriendo el dolor de haber perdido a su hijo, activó y lanzó un misil con una ojiva nuclear. Price, Gaz, Soap y Griggs persiguieron y lucharon en el puente y mataron a Zakaev. En las montañas de Ucrania, la recién formada Fuerza de Tarea 141 cayó en una trampa, y Price los retuvo, sin que se supiera su destino. Se mostraron a los jugadores escenas del pasado, seguidas de un subtítulo en una línea de tiempo. 5 años después para los jugadores que ya lo han jugado antes, naturalmente conocen estas tramas y contenidos. Pero después de todo, Lucas lanzó Call of Duty Modern Warfare como una trilogía, tal como en su vida anterior. Agregar este tipo de narrativa retrospectiva fragmentada al juego también puede ayudar a los jugadores a comprender mejor la historia. Zakaev ha muerto, pero ha resurgido Makarov, aún más loco. Sin dudarlo, Zack eligió directamente la dificultad normal. Ya se había esforzado mucho y era veterano antes. Realmente no estaba seguro de poder manejarlos ahora. En cuanto a la dificultad de reclutamiento, sintió que era demasiado fácil. Para los jugadores que no han jugado juegos FPS, la dificultad de reclutamiento puede ser la adecuada. Pero para un veterano de los FPS como él, la dificultad normal era la temperatura adecuada. No importa cuán rápido cambien las apariencias, la esencia de las cosas es siempre eterna. Las reglas han cambiado, los jugadores han cambiado, pero el poder siempre caerá en manos de alguien. Luchamos junto a los rusos, pero al final solo hay animosidad entre países. La ola antiamericana, los planes de guerra, los líderes locos y la inestable situación internacional hicieron que Zack se sintiera increíblemente tenso. En este contexto, la cámara se trasladó a la base Phoenix, en Afganistán. Hoy es el día de entrenamiento de nuevos reclutas. El general Shepard le ha encomendado al sargento Foley la tarea de seleccionar a un soldado limpio y altamente cualificado para unirse a su mando. El jugador juega como el soldado de primera clase Joseph Allen del 1 Air Batallón, 75 Regimiento de Rangers. El primer nivel se llama Vida Cotidiana y es un tutorial sencillo para principiantes. Zack lo sabía porque el sistema le avisó, indicándole que el VR del jugador había reproducido la primera parte y le preguntó si quería saltear el tutorial para principiantes. Por supuesto, si no hay un archivo guardado, aún tendrás que seguir este tutorial para principiantes de forma predeterminada. Y ahora todavía tiene muchas preguntas en su mente. No solo si el Capitán Price sigue vivo, sino también por qué se ha convertido en este soldado de primera clase en lugar de Soap. Zack adivinó en su mente y, después de elegir saltear el nivel del tutorial para principiantes, apareció una notificación sobre la obtención de un logro. Entrenamiento diario. A veces el propósito no es solo entrenar. Al mirar esta notificación de logro, Zack no pensó mucho en ello. Porque este es un punto relativamente especial de los juegos de Nebula Games. Es decir, hay varios logros y trofeos en el juego. Muchos jugadores con el deseo de coleccionarlos recolectarán varios logros y, después de recolectarlos todos, obtendrán un trofeo de platino. Incluso en la plataforma Nebula Games, hay muchos fabricantes y diseñadores de juegos que se especializan en crear juegos en los que es fácil obtener trofeos. Pero el propio Zack no pensó mucho en ello. Después de terminar el entrenamiento diario, Allen fue enviado inmediatamente al frente. Al igual que la experiencia en el anterior Call of Duty Modern Warfare, había una atmósfera y una experiencia de campo de batalla increíblemente intensas. Por supuesto, también había compañeros de equipo muy confiables. Por ejemplo, en el juego anterior, Shepard levantaba al jugador y le recordaba en voz alta que este era un campo de batalla. El escuadrón Ranger te brindará cobertura y el Capitán Doom te rescatará de la lluvia de balas sin importar su propia seguridad. Todos eran muy buenos compañeros de equipo. Especialmente su superior, el pastor, quien lo valoraba mucho. Allen. Señor, ¿cómo me veo? Pastor. Bien, igual que el enemigo. Eres perfecto para esta misión encubierta. Allen.
El objetivo es Makarov, ¿verdad? Pastor. Makarov. No merece ser un objetivo. Es solo un perro rabioso que muerde a la gente por dinero. Memoriza los detalles de tu identidad encubierta. Tu vida depende de ello. Pastor. Finalmente, bienvenidos a la Fuerza de Tarea 141, que he construido con los soldados más elitistas del mundo. Allen. Es un honor, general. ¿Cuándo podré conocer a mis compañeros? Pastor. Están en una misión. Después de que terminó una animación CGE, la escena cambió a una montaña nevada. En medio de una fuerte nevada, en el acantilado de una montaña de nieve de 1000 metros, un hombre con carámbanos colgando de su barba y con gafas a prueba de viento estaba en cuclillas en el acantilado fumando un cigarro, del tipo que más le gustaba fumar a su antiguo capitán. Suspendido día 2, 7, 35 minutos, 40 segundos, cucaracha, sargento Gary Sanderson es hora. Tenemos que irnos, Roach. El fumador arrojó el puro por el acantilado con familiaridad, se levantó y se dio la vuelta para decir. En ese momento, Zack finalmente reconoció quién era la persona que tenía frente a él. ¿Qué demonios? Jabón. ¿Ahora Jabón es mi capitán? Zack se quedó atónito. ¿Y el Gary Sanderson que está interpretando ahora no es el miembro del equipo de la misión Stonefish? Entonces, ¿el capitán Price realmente se fue? Chapter 337. Chapter 337. Remember, no Russian Airways. Pero este pensamiento no duró mucho. Pronto, Zack se sintió atraído por el nivel que tenía frente a él. Porque él y Soap estaban parados juntos en un acantilado que tenía solo unos 2 metros de ancho. Debajo había una espesa nieve, y un paso adelante conduciría a un abismo sin fondo. El camino por delante era aún peor, solo un sendero estrecho por donde solo una persona podía pasar de lado. ¡Santo cielo! Zack gritó, y sus piernas inmediatamente se convirtieron en gelatina. Como jugador con un poco de miedo a las alturas, esta escena fue demasiado para él. En el anterior Call of Duty, Modern Warfare, también había vistas desde arriba, pero normalmente eran en lugares como aviones, y podía disparar a su alrededor todo el tiempo. Realmente sintió que sus piernas se debilitaban. Especialmente con la altísima inmersión en realidad virtual de la nueva era, se sintió aún más conmocionado. Cada vez que su piolet golpeaba el hielo durante la subida a la montaña, las grietas que aparecían le causaban terror. Continuó avanzando lentamente hacia la cima del acantilado. Con el fuerte viento, Soap y Roach llegaron a una parte plana del acantilado. Si querían seguir subiendo, tenían que saltar ese abismo. Como líder del equipo, Soap era un veterano experimentado. Saltó con un crujido. El piolet en la mano de Soap golpeó el hielo perfectamente y subió a la cornisa. Tomando una respiración profunda, Zack miró a Soap que lo saludaba y controló a Roach para que saltara también. Pero en comparación con la seguridad de Soap, Roach claramente iba a tener más dificultades. El piolet clavado en el hielo creó una grieta aterradora. El hielo no pudo soportar el peso de Roach y se rompió. ¡Oh, mierda! Me voy a morir. Me voy a morir. El repentino giro de los acontecimientos asustó mucho a Zack. Sobre todo cuando miró hacia abajo y vio el precipicio sin fondo, le flaquearon las piernas. Pero en ese momento, la nieve comenzó a caer desde arriba y un hombre agarró a Roach, sujetándolo con una mano en su piolet. Te entendí. Las palabras familiares salieron de la boca de Soap. Luego asintió, y Roach rápidamente clavó su piolet en el hielo y subió. En ese momento, Zack sintió un ligero hormigueo en el cuero cabelludo. Además, había controlado a Soap como personaje principal en el primer juego. En ese instante, la conexión entre el personaje y el jugador se estableció de inmediato. Fue una sensación increíblemente maravillosa. A medida que Soap y Roach se adentraban más en territorio enemigo, la sensación familiar hizo que Zack se emocionara aún más. Durante la batalla, sus compañeros de equipo por radio le dieron instrucciones. Mientras escapaban, le ayudaron a superar obstáculos. Al entrar en una trampa, sus compañeros de equipo eran su última línea de defensa. Por supuesto, lo que a Zack le pareció aún mejor fue el combate. Le pareció que, comparado con el juego anterior, había más opciones. Un rifle silenciado, un sensor de ritmo cardíaco y una mira termográfica eran esenciales para poder moverse con sigilo.
En la tormenta de nieve, Roach y Soap eran como fantasmas en la nieve, apuñalando directamente el territorio del enemigo. En lo profundo de la base militar, Roach encontró con éxito el objetivo de la misión. Pero al final, Soap fue descubierto por el enemigo en el almacén. Sin embargo, Soap no entró en pánico, pues tenía un plan B. Roach presionó el detonador y las bombas colocadas afuera explotaron. Aprovechando que el enemigo estaba distraído por la explosión, Roach y Soap contraatacaron. Los dos se encontraron y se retiraron, utilizando la tormenta de nieve como cobertura. Pero debido a la tormenta de nieve y a que la base enemiga tenía demasiado equipo de seguridad, el avión de rescate solo pudo aterrizar en otra montaña. Aquí organizaron una carrera mortal. Roach y Soap robaron una moto de nieve y escaparon a vida o muerte. Controlando especialmente a Roach en la moto de nieve, pisó a fondo el acelerador y corrió como un loco hacia el acantilado inclinado, volando como un pájaro con alas. La adrenalina de Zack se disparó. Pero después de esta emocionante experiencia, la etapa siguiente le produjo una especie de shock. Un shock aún mayor que la escena de la explosión nuclear en el último juego. Aeropuerto Zakaev, esta vez la perspectiva de Zack pasó a ser Joseph Allen. Pero ahora su nombre era Alexei Borodin, el nombre encubierto que estaba usando. A continuación había tres opciones: omitir, ver vídeo y no. Zack era un poco extraño, pero eligió el número. Para este juego que se consideró innovador, no quiso perderse ningún detalle. Apareció la pantalla mostrando un ascensor. Junto a él había un grupo de compañeros de equipo, y Zack reconoció a uno de ellos. Makarov. Había visto su foto durante la operación Stonefish en el juego anterior. Y ahora todos llevaban una ametralladora y chalecos antibalas. Parecían estar preparándose para algún tipo de operación. Recuerden, nada de ruso. Makarov se giró para mirar a todos. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron. Afuera estaba la sala de espera. En la espaciosa sala, innumerables personas comunes y corrientes se encontraban de pie, apiñadas. El ruido era un poco caótico, pero aún así, relativamente ordenado. Pero cuando aparecieron Makarov y sus hombres, la orden se rompió. Para asombro de Zack, y en medio de los gritos horrorizados de la gente en el juego, Makarov y sus hombres levantaron sus armas y comenzaron a disparar contra la multitud. Zack nunca imaginó que habría una escena así en el juego. Al ver a Makarov y sus hombres masacrar civiles, Zack inconscientemente levantó el arma en su mano y apuntó a Makarov y los demás. Abrió fuego directamente. Si hubiera disparado a sus compañeros antes, el juego habría pasado inmediatamente a la pantalla de fallo y habría mostrado una frase famosa: está prohibido dañar a compañeros. Pero en esta etapa, si el jugador hiciera eso, solo sería asesinado a tiros por Makarov y sus hombres. De la misma manera, pararse frente a ellos también podría provocar su muerte. Zack simplemente siguió a Makarov y sus hombres torpemente todo el tiempo, sin disparar un solo tiro. Lucas había hecho muchos cambios aquí en comparación con los juegos anteriores. Por ejemplo, en el segundo piso del aeropuerto, los jugadores tuvieron que matar a 2 guardias de seguridad frente a un macizo de flores, lo cual era necesario para el escenario. Pero ahora los jugadores pueden elegir no disparar ni un solo tiro en todo el tiempo. Al mismo tiempo, Zack finalmente entendió por qué había una advertencia al principio. Antes de esto, Zack nunca había pensado en las llamadas organizaciones terroristas. Su mayor odio hacia Zakaev en el juego anterior se debía únicamente a que había matado a Gaz y Griggs, aquellos compañeros de equipo en los que podía confiar con su vida. Pero ahora era diferente. Este acto inhumano fue demasiado impactante, incluso si solo fue un juego. Siguió a Makarov con aire inexpresivo. Allí, una ambulancia ya los esperaba. Bien hecho. Sube al coche. Makarov, enviamos una señal clara con el ataque. El contacto, muy contento, le dio una palmadita en el hombro a Makarov. Esa no era la señal, dijo Makarov sin expresión alguna, extendiendo su mano derecha hacia Allen, quien subía al coche el último. Como agente encubierto, Allen, creyendo que se había infiltrado con éxito, no sospechaba nada. Pero al momento siguiente, Makarov sacó una pistola y le disparó a Allen en el corazón. Esto es. La escena frente a él instantáneamente se puso roja y Makarov pateó fríamente a Allen en el pecho.
Su cuerpo, ahora débil, se desplomó y cayó pesadamente al suelo. Zack estaba atónito. La escena frente a él se volvió cada vez más borrosa, con solo la voz apenas audible de Makarov en su oído. Los estadounidenses pensaron que podrían ser más astutos que nosotros, pero cuando encuentren este cuerpo, toda Rusia clamará venganza. La verdad, eso no importa. Basta con una razón para empezar una guerra, y con eso basta. Zack entendió en un instante. El propósito era utilizar una contratrama, usando la identidad de Allen como estadounidense para encontrar una razón para iniciar una guerra por este desastre. Al igual que la izquierda y la derecha, había gente que esperaba iniciar una guerra con Estados Unidos, y también había gente que quería la paz. Con el incidente del aeropuerto de Zakaev, no importaba si se trataba de una conspiración o no. Chapter 338. Chapter 338. El incidente del aeropuerto fue solo un detonante. Pero pase lo que pase, la guerra comenzó. La Fuerza Aérea Rusa cruzó directamente la línea de defensa exterior de los Estados Unidos y se dirigió directamente a la costa oeste. Al mismo tiempo, el módulo que Soap y Roach trajeron anteriormente ya había sido pirateado por el ejército ruso. Esto permitió a la Fuerza Aérea Rusa eludir directamente las instalaciones de defensa aérea estadounidenses, pero ya era demasiado tarde cuando fueron descubiertas. Al instante, todo Washington se vio sumido en la guerra. Tanto la Fuerza de Tarea 141 como algunos rusos que no querían que la guerra ocurriera. Todos sabían que Makarov era el verdadero cerebro, pero carecían de pruebas suficientes para convencer al mundo de participar y poner fin a esta guerra que nunca debería haber sucedido. Entonces, la Fuerza de Tarea 141 tuvo que rastrear las balas dejadas en el aeropuerto de Río de Janeiro, Brasil, con la esperanza de obtener algunas pistas del traficante de armas que cooperaba con Makarov. A partir de este momento, la narrativa dual más clásica de Call of Duty, Modern Warfare, se desarrolla simultáneamente. Ubicado en Washington, enfrentando el ataque ruso, el jugador jugará como un miembro del regimiento Ranger, James Ramírez. Únase al sargento Foley en el contraataque. La batalla es increíblemente trágica, casi se gastan vidas para llenarla. Un segundo, el compañero que está a tu lado todavía te recuerda que te escondas y, al siguiente segundo, una bala perdida le atraviesa el cuello. Lo único que puedes hacer es verlo morir frente a ti. Este tipo de choque es mucho más intenso que el de cualquier película o serie de televisión. También es una escena de guerra, pero después del nivel de masacre del aeropuerto no Russian, Zack no sintió emoción, solo una sensación de crueldad. Al mismo tiempo, el jugador de Task Force 141 también sigue la perspectiva de Roach para investigar a Makarov. Durante este período no fue posible obtener ninguna información sobre los movimientos de Makarov. Especialmente en un nivel llamado favela, Zack experimentó plenamente la hospitalidad local. Podría competir con los no muertos en un Deaburg. La favela está llena de casas con enormes diferencias de altura y nunca se sabe desde dónde atacará el enemigo. Adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo, es un ataque integral. Además, los edificios aquí son muy caóticos y a menudo no sabes de dónde aparecerán los francotiradores. Incluso jugando en dificultad normal, Zack se sintió un poco mareado. No podía imaginar lo difícil que sería el nivel de dificultad veterano para este. Por supuesto, no estuvo exento de ganancias, es decir, Roach conoció a otro compañero de equipo del Task Force 141 aquí. Simon Ghost Riley de la anterior operación Kingfish. Varias veces Roach quedó atrapado en la favela, y Ghost dio un paso adelante para ayudarlo a salir del problema y cubrir su retirada. Y este buen compañero de equipo es un ejemplo perfecto de ser despiadado y no hablar mucho. Gafas de sol negras, una máscara de calavera, auriculares tácticos, bueno disparando, guapo y entiende de piratería informática, pero un poco lento para descifrar cosas. Atrapó al objetivo en una lluvia de balas y utilizó la terapia de electroshock para convencer amistosamente a la otra parte. Finalmente, Soap y otros consiguieron una información clave. Es decir, en el campo de concentración del Gulag, hay un prisionero con el nombre clave 627. El objetivo es alguien a quien Makarov quiere matar desesperadamente pero no puede hacer nada al respecto. Soap y Roach se sorprendieron cuando escucharon esto. Maldita sea, ¿cómo puede existir una persona tan increíble?
Tomaron la decisión decisiva de ir a la prisión del Gulag para verificar los antecedentes de este prisionero 627, para ver si podían obtener alguna información sobre Makarov. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Como esta persona es tan increíble, quizás pueda ser de gran ayuda. Las defensas de toda la isla son extremadamente estrictas. Después de viajar en un helicóptero armado y usar un rifle de carga automática para eliminar a todos los guardias fuera de la prisión que parece un castillo. Como experto técnico del equipo, Ghost comienza a piratear el sistema de seguridad de la prisión. Pero tal como dijo, Ghost es guapo, pero sus habilidades de piratería son un poco lentas. Entonces Roach y Soap solo pueden ir primero a la armería subterránea. Un terreno estrecho, con enemigos atacando en los dos largos pasillos que lo rodean. La dificultad no es menor que la de la favela anterior. Entonces Zack activó con mucho cuidado el modo reclutamiento. Un excelente veterano de Modern Warfare no necesita una puntería excepcional ni movimientos flexibles. Pero un gran corazón que sabe juzgar la situación. Con este nivel de dificultad, la dificultad de reclutamiento debería ser más adecuada para él. En cuanto a no jugar en el modo dificultad recluta, ¿quién dijo eso? No lo dijo él. Roach, Soap y los miembros del equipo de la Fuerza de Tarea 141 que los acompañan se abren paso un poco. Al mismo tiempo, esto también despertó la curiosidad de Zack sobre el objetivo de esta operación. ¿Qué clase de pez gordo es la verdadera identidad de este prisionero 627? Con esta duda, controlando a Roach, sigue a Soap y llega hasta el interior. Después de volar una pared, una figura ágil apareció entre el polvo y el humo de los ladrillos voladores. Aunque sus manos estaban encadenadas, sus movimientos eran bastante rápidos. Se deshizo limpiamente de un guardia frente a él y luego pateó a Roach, controlado por Zack, en el estómago. Levantó la escopeta que tenía en la mano y quiso disparar. Pero al momento siguiente, la otra parte de repente guardó su arma. ¿Cucaracha? Una voz familiar apareció en los oídos de Zack. Maldita sea. Capitán Price. El Capitán Price no está muerto. Al instante, Zack no pudo evitar sentirse muy feliz. La persona frente a él es el Capitán Price, quien anteriormente estuvo desaparecido en acción durante la operación Kingfish. Lucas también cambió ligeramente esta trama. En su vida anterior, el Capitán Price no conocía a Roach pero reconoció a Soap. La razón principal es que la trama de la operación Kingfish fue una historia que los jugadores completaron, y aunque más tarde fue reconocida oficialmente. Pero el juego ya estaba hecho en ese momento, y obviamente era imposible cambiarlo. Y ahora Lucas ha convertido la operación Kingfish en un nivel, por lo que, naturalmente, no puede cometer este error. Después de todo, ¿cómo podría el Capitán Price no reconocer a sus propios soldados? Al mirar al Capitán Price frente a él, con su barba característica y vistiendo un uniforme de prisión, luciendo un poco demacrado, Zack estaba muy emocionado. Porque Call of Duty Modern Warfare es un juego que permite a los jugadores tener empatía por los personajes NPC. Tiene sentimientos profundos por Roach, Soap, Ghost y el Capitán Price. Ahora que ve que el Capitán Price, que estuvo desaparecido durante mucho tiempo, todavía está vivo, también está muy emocionado. Y Soap en el juego es igual, pero como soldado, no perdió la compostura y tomó la pistola M1911 que una vez representó su amistad de vida o muerte. Capitán Price, bienvenido de nuevo. Esto es tuyo, capitán. Sin demasiadas palabras, solo una frase ya ha expresado la emoción en el corazón de Soap. Hasta el momento, el grupo protagonista de la Task Force 141 se ha reunido, a excepción de Allen, quien solo sobrevivió 3 niveles, lo que es relativamente trágico. Chapter 339. Chapter 339. Important Matters Done. Con Price uniéndose, Soap, Roach, Ghost y otros miembros del grupo de trabajo 141 buscaron por todo el mundo el paradero de Makarov. Al mismo tiempo, la guerra se intensificó. Bajo el liderazgo del sargento Foley, los jugadores controlaron a Ramírez, miembro de los Rangers, en una difícil pelea en Washington. Pero bajo la ofensiva del enemigo, ya estaban sufriendo pérdidas. Las llamas de la guerra seguían ardiendo. Tras contactar con Shepard, fundador de la Fuerza de Tareas 141, este declaró que la causa de toda la guerra era Makarov, por lo que la máxima prioridad era capturarlo. Sin embargo, Price rechazó esta orden.
La mejor manera de combatir un incendio es crear una explosión más grande a su lado. Si se agota el oxígeno, las llamas se apagarán naturalmente. Price rechazó la orden de Shepard de capturar a Makarov y decidió utilizar medidas extremas para poner fin a la guerra primero. Porque ya no les quedaba tiempo para detener la guerra capturando a Makarov. Price dirigió un equipo para atacar un puerto ruso, tomó el control de un submarino nuclear y lanzó un misil balístico con una ojiva en Penn, Washington, D.C. Después de detonar en órbita, la tormenta electromagnética paralizó instantáneamente todos los equipos electrónicos de toda la costa este. Como todos saben, en la guerra moderna, el equipo de información electrónica es la principal arma de guerra. Desde misiles guiados con cobertura de fuego hasta miras de punto rojo en las armas de los soldados, todos fueron afectados por el EMP. En el nivel llamado Segundo Sol, Zack vio una vez más el poder de una explosión nuclear. Pero antes, la bomba nuclear explotó en la ciudad, pero esta vez explotó en la atmósfera superior sobre América. Aquí, Zack interpretó a un astronauta en el espacio en una estación espacial y fue testigo de una escena impactante. Sin embargo, la estación espacial ubicada en el espacio exterior fue destruida por la poderosa onda de choque. Los astronautas perdieron la vida. Maldita sea, este astronauta tiene muy mala suerte. Pensé que Allen ya tenía bastante mala suerte como agente doble que fue descubierto, pero este astronauta es el verdadero desafortunado. Zack no pudo evitar suspirar. Hay mucha gente desafortunada en Call of Duty Modern Warfare. Por ejemplo, Allen, que vivió un total de 3 episodios, y Paul Jackson, que estuvo en la ciudad en el juego anterior. Además de los 2 pilotos que murieron al rescatar a Nicole y Boris del equipo SAS. Pero todos estos personajes son parte de la guerra. En una palabra, ya estaba destinado. Pero se puede decir que este astronauta en el espacio exterior tiene mucha mala suerte. No hizo nada y se fue. Pero aunque el astronauta tuvo mucha mala suerte. Pero esta loca medida que no distinguía entre amigos y enemigos sí aportó una ventaja estratégica al ejército estadounidense. Los Rangers actuaron en la oscuridad y lanzaron un contraataque contra el ejército ruso. Pero también debido a este ataque con misiles a gran altitud sobre Washington, el mando militar estadounidense pensó que Washington había caído y se preparó para lanzar un ataque aéreo sobre Washington. Cuando los Rangers se enteraron de esta noticia, inmediatamente quisieron retomar la Casa Blanca y enviar una señal al ejército estadounidense para que pusiera fin a la misión de ataque aéreo. Bajo el liderazgo de su comandante, el jugador asumió el papel de un miembro de los Rangers y luchó hasta los pisos superiores de la Casa Blanca, para luego agitar una bengala verde sobre la Casa Blanca ya en ruinas. Cuando la bengala verde se encendió en las ruinas de la Casa Blanca, anunció que Washington no había caído hoy, y la Fuerza Aérea canceló inmediatamente el plan de bombardeo. Después de aliviar temporalmente la intensa situación, Price utilizó la información que tenía para formular un plan de captura de 2 frentes con Shepard. Shepard, tengo la máxima autoridad de mando y ahora te ordeno que caces a Makarov por cualquier medio. No somos salvajes, no mataremos civiles indiscriminadamente, mataremos de un solo golpe. Debemos hacer todo lo posible para encontrar al enemigo que se esconde en la oscuridad y castigarlo. He recibido información de que estos 2 lugares podrían ser los últimos escondites de Makarov. Precio. ¿Eso significa que tenemos que dividirnos y atacar 2 lugares al mismo tiempo? Shepard. ¿Es eso imposible? Precio. No hay nada que 141 no pueda hacer. Fantasma. Las posibilidades de derrotar a Makarov en ambos lugares son del 50%, ¿verdad? Capitán Price, deje que Roach y yo vayamos a asaltar la casa segura. Precio. Concedido. Iré al desguace en Afganistán con Javon. Se ha elaborado el plan de combate final. El equipo central de 141 se dividió en 2 grupos y lanzó una persecución simultánea de Makarov. El general Shepard fue responsable de cortar la retirada de Makarov. ¿Responsable de cortar la retirada? ¿No debería estar haciendo eso? ¿Pero no voy con el capitán Price y Soap? Se quejó Zack en su corazón, aunque también se sentía un poco emocionado. Makarov está finalmente condenado. Viajando en un helicóptero armado, Ghost, Roach y un grupo de personas con nombres en código Scarecrow, Zero, Sharpshooter y Toad completaron esta misión de incursión. Y el nombre en código para este nivel de acción.
Asuntos importantes resueltos. Roach y Ghost estaban listos en la jungla, y el grupo avanzaba lentamente hacia la casa segura. Cuando el francotirador se posicionó, Ghost dio la orden de asalto. Equipo de asalto listo para avanzar. Abran fuego inmediatamente cuando vean a Makarov. En el denso bosque, Ghost, Roach y otros miembros del equipo de asalto se ocultaron entre la densa hierba y se acercaron lentamente a la casa segura. Pero justo cuando estaban a punto de llegar a la casa segura, oyeron un ruido cerca de sus pies. Entonces se escuchó la voz de Ghost. Abajo. Luego se escuchó un estallido de explosiones. Bum bum bum. Maldita sea. Incluso tienen minas terrestres. Tumbado en el suelo, Zack en el juego estaba lleno de tensión. La atmósfera estaba realmente en su lugar, especialmente cuando una mina terrestre explotó justo a su lado hace un momento. Si fuera la realidad, definitivamente se habría ido. Pero afortunadamente, esto es un juego, por lo que su pantalla simplemente pasó a una interfaz oscura y Roach respiró unas cuantas veces y volvió a ser un buen hombre. Sin embargo, otros compañeros de equipo en el juego no tuvieron tanta suerte y murieron en el acto junto con 2 extras que ni siquiera tenían nombres en clave. Y con la explosión de la mina terrestre, el enemigo estacionado aquí también se alarmó. La escena se volvió extremadamente caótica por un tiempo. Rápido, rápido, rápido. Muévete, rápido. Cucaracha. Ghost tomó la delantera, usando su rifle de asalto para matar al enemigo frente a él, y luego corrió hacia la casa segura, protegido por el francotirador. Después de una batalla, los enemigos en la casa segura fueron eliminados, pero no encontraron nada. Makarov no estaba aquí. Pero no fue una pérdida total. Encontraron una computadora aquí con evidencia de los crímenes de Makarov almacenada en ella. Después de la investigación, Ghost habló con Shepard. Buen trabajo, fantasma. Reúne toda la información. Traigo al equipo de extracción, tiempo estimado de llegada. 5 minutos. Aguanta. Después de hablar, Shepard colgó la comunicación. A continuación, lo que Roach y Ghost tenían que hacer era defender la casa segura, porque Makarov nunca les permitiría quitarles esta evidencia tan fácilmente. Y lo que tenían que hacer era resistir el ataque del enemigo y esperar el apoyo de Shepard. Chapter 340. Chapter 340. Qué mala computadora, qué mal disco duro. ¿Por qué copia tan lento? ¿Es tan mala la tecnología en este mundo inventado? ¿Por qué tarda tanto? Todos ustedes son ambiciosos, siempre con ganas de derrocar al gobierno del mundo. ¿No podrían ponerle una mejor unidad de estado sólido a la computadora? Zack estaba a punto de morir de ansiedad al mirar la barra de progreso del salto. La potencia de fuego del enemigo era demasiado intensa. Si no hubiera pasado de ser soldado regular a recluta, probablemente ya habría dicho sus últimas palabras. Y la barra de progreso de almacenamiento en la computadora lo estaba poniendo aún más ansioso. Una anciana cruza la calle más rápido que tú. Ghost estaba bloqueando la puerta principal, sin dejar que el enemigo entrara a la casa segura, y Roach estaba custodiando la ventana, evitando que el enemigo la flanqueara. Roach y Ghost trabajaron bien juntos dentro de la casa, después de todo, esta no era la primera vez que peleaban lado a lado. El barrio marginal anterior les había permitido desarrollar suficiente comprensión. Al mismo tiempo, Ghost también era un soldado muy hábil tácticamente. Su posición en la fuerza de tarea 141 era superada solo por Price y Soap. Luchando defensivamente con extrema dificultad, la voz de Ghost emocionó a Zack. Cucaracha, la transferencia está completa. Yo aguanto la puerta, tú ve a buscar el disco duro del DSM. Nos retiramos, date prisa. La voz de Ghost sonó en sus auriculares. En ese momento también llegó la comunicación del general Shepard. Llegaré pronto al punto de extracción, ¿cuál es su situación? Nos preparamos para evacuar, prepárense para recibirnos. Respondió Fantasma, y junto con Roach, quien había obtenido el disco duro del DSM, salieron corriendo del refugio. A pesar de ser NPC, mantenían la experiencia del anterior Call of Duty. Modern Warfare, es decir, un hermano mayor muy confiable. Siempre tan confiable, podrías confiarle tu espalda de Ghost completamente sin reservas, y él no te defraudaría. Buen hermano, después de esta batalla, te invito a una copa. Gritó Zack con gran sentimiento, mirando a Ghost a su lado con un corazón cálido.
Nunca se había encontrado con este tipo de compañero NPC en ningún juego que hubiera jugado. Después de todo, solo había conocido malos compañeros de equipo, incluido Ben. Aunque desde su lado tal vez pensaban lo mismo de él. Zero y Scarecrow ya habían muerto en acción, pero con la cobertura de Toad y Sharpshooter, todavía tenían una cierta ventaja en potencia de fuego. Roach y Ghost se cuidaron mutuamente, peleando y retirándose. En el camino, los compañeros de equipo seguían muriendo, pero no podían ayudar incluso si hubieran querido, porque estaban demasiado lejos. Además, ellos mismos apenas podían protegerse. Después de atravesar un denso bosque y llegar a un espacio abierto, de repente hubo una ráfaga de fuego de artillería. Alrededor de ellos se produjeron enormes explosiones y los proyectiles cayeron como bolas de masa. De repente, un proyectil preciso explotó al lado de Roach, la pantalla de Zack se sacudió de repente y luego quedó directamente cubierta de sangre. ¡Mierda! ¡Cucaracha!, exclamó Zack, y no pudo evitar sentirse preocupado. Porque desde la perspectiva en primera persona, podía sentir claramente cómo Roach era arrastrado por el aire. La pantalla también se volvió roja como la sangre, todo frente a él estaba borroso y todo lo que podía oír eran explosiones y el jadeo de Roach. En ese momento, un par de manos con guantes tácticos lo agarraron. En la visión borrosa, un rostro que llevaba unos auriculares y una máscara de calavera apareció frente a él. Cucaracha. Te tengo cubierto. Espera. Incluso en un entorno así, Ghost no abandonó a Roach. Igual que Griggs sosteniendo a Soap en el puente. Ghost arrastró a Roach mientras disparaba y gritaba a través de sus auriculares tácticos. T-21. Lancé una granada de humo rojo al bosque. Ese es el objetivo, prepárense para atacar. T-21. Comienza el ataque. Cucaracha, aguanta. La visión se volvió un poco más clara, y en ese momento Zack vio vagamente enemigos por todas las montañas, y algunos enemigos también aparecieron detrás de Ghost. Agarrando el arma en su mano, Zack inmediatamente apuntó y comenzó a disparar. Innumerables balas pasaron junto a ellos como estrellas fugaces, golpeando el suelo y salpicando barro. Ghost se aferró fuertemente a Roach, disparándole mientras caminaba. Cucaracha, aguanta. Ya casi llegamos. Pero Roach no habló en ese momento, simplemente agarró el arma en su mano y siguió disparando a los enemigos detrás de él. Finalmente, 2 helicópteros armados llegaron y comenzaron a disparar salvajemente contra los enemigos que estaban detrás de ellos. Bajo tal potencia de fuego, los enemigos finalmente comenzaron a retirarse. Seguro. Al mirar el avión de combate Golden Eagle que tenía delante, Zack exhaló un suspiro de alivio. En ese momento, el piloto dio una orden. Usen imágenes térmicas para buscar francotiradores, cambio. La puerta del helicóptero armado se abrió y Shepard, que estaba sentado dentro, salió de la cabina y preguntó a los 2 hombres heridos. ¿Recibieron la información? Sin pensarlo mucho, Ghost asintió en respuesta. Sí, señor. Muy bien. El negocio está cerrado. Después de decir eso, puso el revólver que tenía en la mano contra el pecho de Roach y disparó. Estallido. En un instante, sin esperar en absoluto tal situación, fue demasiado rápido. Todos los sonidos parecieron desaparecer en ese momento. Roach miró al oficial frente a él con incredulidad mientras su cuerpo caía sin control. Ghost a su lado también quedó aturdido por un momento, y luego inconscientemente levantó su arma para disparar, pero Shepard estaba preparado y giró el revólver en su mano para dispararle también a Ghost. Estallido. La bala atravesó el corazón de Ghost, provocando una mancha de sangre. Shepard dio un paso adelante y recogió el disco duro de la mano de Roach. Roach, con su último aliento, lo miró con incredulidad y levantó lentamente la mano, como si quisiera interrogarlo, pero no pudo decir ni una palabra. Pero Shepard simplemente miró fríamente a Roach en el suelo y se dio la vuelta para marcharse. Al mismo tiempo, los miembros de la compañía Sombra obedecieron la orden. Los francotiradores han sido eliminados en ese momento. Roach finalmente entendió que la llamada eliminación de francotiradores no se refería a los enemigos, sino a Toad y Sharpshooter. Entonces los 2 subordinados de Shepard dieron un paso adelante para levantar a Roach y Ghost y los arrojaron a un pozo. Habían pasado por varios marginales, habían atravesado el campo de concentración del Gulag y habían luchado codo con codo en la casa segura.
A lo largo del camino fueron hermanos que pudieron confiar sus vidas el uno al otro. Por grandes que fueran las dificultades y los peligros, los habían superado. Parecía que no había nada que no pudieran hacer. Tal como dijo Price. Nada puede detener al grupo de trabajo 141. Eran los soldados más elitistas del mundo, pero no murieron en el campo de batalla, sino a manos del general Shepard, en quien siempre habían confiado. Mientras les echaban gasolina a ambos, la voz del capitán Price sonó en los auriculares tácticos. Fue una advertencia tardía. Fantasma. Fantasma responde. Nos atacaron los hombres de Shepard en el desguace afgano. Es una trampa. No confíen en Shepard. Jabón, al suelo. Fantasma. Cucaracha. Repito, no confíes en el pastor. La voz del capitán Price se fue apagando poco a poco. La escena frente a él también se fue desdibujando poco a poco. Al mirar a los dos que estaban empapados en gasolina en el suelo, Shepard respiró profundamente su cigarro y un humo espeso se elevó por el aire. Luego lo agitó suavemente, tal como Price y Soap agitaron sus cigarros al principio. Este cigarro cayó sobre Ghost y Roach. En un instante, llamas furiosas los envolvieron a ambos. Fantasma. Simon Riley. Cucaracha. Gary Sanderson. El fin. Fuera del juego, Zack estaba completamente furioso en ese momento. Finalmente, incapaz de contenerse, gritó a todo pulmón. Pastor. Me follo a tus antepasados. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto sigue adelante gracias al apoyo de una comunidad increíble. Detrás de cada video hay muchas horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero nada de esto sería posible sin quienes han decidido respaldar este sueño. Por eso, quiero dedicar este momento para agradecer de corazón a las personas que apoyan este proyecto a través de Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Tuya Mila. Neftali Maya. Julian Vega. Kurama Uzumaki. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. Axel. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Salchipapa. Miguel Silva. Lucífero Carmelló. Aurelio Valenzuela García. Alex Fermín Yelma Chacón. Rose. Ryuto Uzumaki. Gulliver Juice. Coco Sali. A todos ustedes, muchísimas gracias. Su apoyo significa más de lo que pueden imaginar. Gracias a ustedes este proyecto puede seguir creciendo, trayendo nuevas historias y compartiendo aventuras con toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a cada persona que ve los videos, deja un me gusta, comenta, comparte el contenido o está suscrita al canal. Cada una de esas acciones ayuda a que este proyecto llegue cada vez a más personas. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.